¿Y si te dijera que muchos pasan delante de Dios cada día y ni se dan cuenta? Es el mayor milagro de la historia, Dios hecho pan. No es una tradición más, no es un simple rito, es un invento de amor infinito. Ven y verás, descubrirás cosas nuevas. Maravíllate. Este recorrido lo vamos a hacer con la persona que ha vivido la Eucaristía como nadie. La ha vivido de la manera más profunda, más hermosa, más grande. Así que, Madre nuestra, nos vamos a tomar de tu mano para empezar este caminar juntos. Fijaos, en Lucas 22:15 podemos leer lo siguiente. Y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Fijaos, esto el Señor lo está diciendo en la última cena, poquitas horas antes de ser apresado. Y dice que con ansia ha deseado comer esa Pascua antes de padecer. Es impresionante, porque ha sido toda la eternidad que él ha estado ansiando eso. En Dios el amor es darse. Y así como el Padre engendra al Hijo, dándose totalmente él al Hijo, que eso está recogido en el Salmo 2, versículo 7, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es decir, te estoy engendrando permanentemente. Así como el Padre se ha dado totalmente al Hijo, el Hijo quiere darse totalmente a nosotros. Bien, el amor de Dios es un amor desbordante. Él ama a la criatura con una locura que no podemos comprender. Se dice mucho hoy en día, es que el Señor te quiere tal cual eres, te ama tal cual eres. Pero esta es una expresión que da pie a podernos equivocar. O sea, el Señor nos ama con un amor infinito, porque Él lo que ama en nosotros es esa alma hermosa, bella, pura que Él puso. Y Él no renuncia de ninguna manera a recuperar ese alma. ¿Qué pasa? Que nosotros a esa alma le hemos añadido, le hemos puesto por encima toda una serie de cosas que opacan esa belleza. Pero el Señor la quiere recuperar. Nos ama, en nuestra esencia más profunda. Y en esa esencia más profunda, esa esencia más profunda no tiene la porquería que nosotros le hemos puesto encima. Por eso Él nos ama siempre, porque Él ama a cada criatura por lo que Él puso de ella y por lo que ella, voy a decir, es. Aunque de hecho nosotros no somos, porque somos criaturas contingentes. Pero Él nos ama así, nos ama con un amor loco, desmedido. Y con paciencia infinita, como hemos dicho, quiere recuperar esa alma. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros siempre hemos pensado que estamos aquí para salvarnos y no es así. Nosotros estamos aquí para ser reino de Dios. Y para que el Señor pudiera recuperar ese reino de Dios en nosotros, era necesario que Él nos salvara. Pero Él lo que quiere es tener ese reino de Dios. Fijaos, Él le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y en Lucas 17:21 dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Algunas traducciones dicen en medio de vosotros, pero si nos vamos a los originales, si vamos a la Vulgata traduce claramente intra vos est, es decir, está dentro de nosotros. Vamos a ver por un momento, y así veremos qué maravilloso es ese plan de Dios, ¿no? Cómo Él lo ha hecho todo para vivir con nosotros en la intimidad más perfecta que hay, que es la que Él tenía con el Padre. Y esa intimidad solo se llega a ella por la semejanza, puesto que el Padre y el Hijo tenían esa semejanza, los dos eran Dios. Nosotros hemos de recuperar la semejanza que Adán perdió para poder vivir en ese grado de unión que no es otra cosa que la fusión. Le dice el Señor a los apóstoles en la última cena, dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué pasa? Les está diciendo, no os dejaré huérfanos. Es decir, siempre estaré con vosotros, siempre os guiaré. Siempre estaré unido a vosotros. Pero dice, dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. ¿Qué pasa? ¿Que no estaban vivos? Por supuesto que estaban vivos, físicamente vivos, pero el Señor se está refiriendo a una vida que no es vida material, es vida en el Espíritu. Y sigue diciendo, aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y continúa diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, él está diciendo que aquel que tiene sus mandamientos y los guarda, ¿de qué mandamientos está hablando? Obviamente no se está refiriendo a los mandamientos del Sinaí. Esos no son sus mandamientos, sino los mandamientos. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque el Señor vino aquí a perfeccionar. Lo que hace es perfeccionar la ley y esa ley la perfecciona a través de sus mandamientos que están recogidos en toda su predicación. Entonces, Él aquí está diciendo que aquel que vive esos mandamientos suyos, porque dice, los tiene y los guarda, es decir, los vive con esmero, ¿no? Pues aquel es el que le ama. Y aquel que le ama será amado de su Padre. Y continúa diciendo, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué? Pues porque él está hablando, y ahora lo veremos un poquito más adelante, de ese modelo que él quiere que nosotros vivamos. Es el modelo de vida que él tenía con el Padre. Vamos a seguir un poquito más adelante y dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guarda mis palabras. Las palabras que escucháis no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Señor está diciendo que aquel que viva según lo que Él ha predicado, va a vivir una vida de unión con Él muy especial. ¿Por qué? Pues porque la Trinidad va a hacer morada en Él. Le habla de que el Padre y Él harán morada en nosotros, pero donde está el Padre, donde está Cristo, está el Espíritu Santo. Y es más, luego dice, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, la persona que viva de esta manera será guiada por el Espíritu Santo, será formada por el Espíritu Santo. Y vamos a seguir un poquito más adelante en el capítulo 17 de San Juan, los versículos 20 a 23, nos dice, eso ya es la oración sacerdotal, dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y quiero resaltar la palabra como, es decir, a la manera en que tú, Padre, lo eres en mí, yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Es decir, aquí remarca muchísimo que sean uno, no que seamos unidad, que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y que seamos perfectamente uno como ellos son uno. Es decir, el Señor nos está hablando aquí de un grado de santidad tan elevado que es el de Él, un grado de unión tan elevado que es la fusión, porque hacer de dos cosas una es fundirlas. Entonces podemos pensar, pensar así es pedir un imposible. No es imposible, puesto que el Señor lo dejó dicho. Lo que Él dice es alcanzable y es más. O sea, recordaréis que Él nos dice, sed santos como mi Padre es santo. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Esa perfección es la santidad de Dios. Entonces, estamos hablando de un grado de santidad elevadísimo, elevadísimo. Y ese es el proyecto del Señor. Bien, pues vamos a seguir hacia adelante y ahora nos vamos a centrar en la última cena. Y en Mateo 26, versículos 26 y 28, podemos leer lo siguiente. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos porque esta es mi sangre,
de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Estas palabras no son claras, son lo siguiente, clarísimas. Este es mi cuerpo. No dice, aquí está mi cuerpo. Dice, este es mi cuerpo. Se está refiriendo al pan. Este es mi cuerpo. Y en cuanto al vino, dice, esta es mi sangre. No dice, aquí está mi sangre. Dice, esta es mi sangre. Por tanto, con estas palabras tendríamos que tener más que suficiente para creer firmemente que el pan es Cristo y el vino es Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tendríamos que tener más que suficiente? Pues obviamente porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que es la verdad, habla con verdad. Aquel que es la verdad no puede hacer exageraciones o decir cosas que no sean exactas en algo tan delicado como es esto. Así que si dice esto es mi cuerpo, eso es su cuerpo. Si dice esta es mi sangre, esta es mi sangre. Y no hay aquí dudas a poder poner, porque si nosotros dudamos, estamos dudando de la veracidad del Señor. ¿Qué pasa? Pues eso quiere decir que no estamos hablando de una presencia espiritual. Estamos hablando de una presencia real. Es más, o sea, yo creo que casi ni tendríamos que hablar de presencia, es Cristo. Se acabó. Porque queramos que no, el hecho de que nosotros hablamos de Jesús Eucaristía como Eucaristía o como pan eucarístico, es como si estuviéramos diciendo que es otra cosa. No, es Cristo, es Cristo. Por eso la Iglesia encontró una palabra para describir ese proceso, ese milagrazo que se produce cuando el sacerdote consagra. Y esa palabra es transustanciación. Es decir, ese pan se ha convertido en Cristo. Ha cambiado la sustancia. Y ha cambiado los accidentes, porque a veces se está hablando que si accidentes, que si sustancia. No. A ver, el pan es pan y ese pan ya no es pan, es Cristo. ¿Qué es ese pan? Es harina mezclada con agua. Y en sus partículas más pequeñas. Sigue siendo Cristo. Nos dice el catecismo en los numerales que van del 1375 al 1377 lo siguiente. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Así pues, tenemos que tener muy claro que las partículas más pequeñas, más ínfimas, son Cristo. El Señor nos ha querido dejar a lo largo de todo este tiempo un montón de milagros eucarísticos para reforzar nuestra fe. Y San Carlo Acutis
recogió estos milagros eucarísticos. Él hizo una recopilación de más de 130 milagros eucarísticos. Y claro, teniendo en cuenta que murió en el 2006, pues algunos más han habido desde entonces que se tendrían que añadir ahí. Los milagros eucarísticos que se han analizado hablan todos ellos de tejido del miocardio. Es decir, el Señor nos ha querido dejar ahí su corazón. Es una manera de decir os amo tanto. Ha querido dejar ahí su corazón. Y es un tejido de una persona agonizante, de una persona que está en un estrés terrible, extremo. Y su grupo sanguíneo es del tipo AB. Esto cuadra perfectamente con los estudios de la sábana santa. Y luego tenemos, digamos que otro tipo de milagros eucarísticos que son para mirárselos bien. Y esos milagros eucarísticos son el milagrazo que ha hecho el Señor en bastantes almas santas. Y lo digo así porque son almas que o bien están canonizadas o bien están en vías de, porque tienen una causa de beatificación. Tenemos el caso de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Esta mujer vivió la friolera de 64 años alimentándose exclusivamente de la Eucaristía. Ella vomitaba todo lo que comía y su único alimento era la Eucaristía. Tenemos también el caso de la venerable Martha Robin, que estuvo 52 años también alimentándose de forma exclusiva de la Eucaristía. Os acordaréis que el Señor nos dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Y desde luego aquí tenemos la prueba. Está el caso de Santa Ludvina de Schiedman, que estuvo 28 años. San Nicolás de Flue, 20 años. La beata Isabel de Reute, 15 años. Santa Clara de Asís, 14. La beata Domenica Lazzari, esta estuvo 14 años. Y la beata Luisa Lato, 14 años más. Santa Alejandrina da Costa, 13 años. Santa Ángela de Foligno, 12. La beata Caterina Racconi, 10 años. Santa Catarina de Siena, 8. Y hay más. Pero fijaros que el Señor hace las cosas de una manera increíble. O sea, os he puesto dos fotografías, son de las únicas que hay fotografía, porque son dos mujeres del siglo XX, que es el caso de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y el caso de la venerable Martha Robin. Pues Luisa Picarreta era bien redondita, estaba rellenita la señora. Y Martha Robin era una mujer delgada, pero de un aspecto normal. No estamos hablando de anoréxicas. Así que el Señor nos ha dado pruebas increíbles de que realmente la Eucaristía es Él. No es que esté, es que es. Bueno, pues ahora vamos a hablar de el momento más importante para nosotros, y es cuando vamos a comulgar. Recibir a Dios Todopoderoso, al Señor, y donde está
Jesucristo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Es algo impresionante. Si nosotros fuéramos conscientes de lo que eso supone, nos quedaríamos, en éxtasis. Es una cosa impresionante. Es algo, es un privilegio increíble que ni siquiera lo tienen los ángeles. Bien, pues como hemos dicho antes, o como se ha podido, digamos, deducir de lo que hemos dicho antes, la Eucaristía tiene unos efectos que pueden ir de un extremo al otro en función de las disposiciones de la persona. Hemos visto el caso de estas santas, había un santo, pero estas almas, si lo estaban aprovechando físicamente, ¿qué sería en el espíritu? O sea, algo impresionante. De hecho, la mayor parte de ellas son almas víctimas. Es decir, almas que han estado compartiendo la pasión de Cristo en favor de todos los demás mortales. Pues sería bueno que meditáramos un poco cómo nos acercamos a comulgar. En primer lugar, tendríamos que pensar, cuando vamos a comulgar, ¿a qué vamos? ¿Vamos por amor? ¿Vamos por interés? A ver qué me da, a ver qué recibo. ¿Vamos por costumbre? ¿Quién está en el centro de nuestra intención? ¿Nosotros o el Señor? Eso es importante, esta pregunta es muy importante hacérnosla siempre que nosotros vayamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque es lo que nos dirá o nos hablará de nuestra rectitud de intención. Pues bien, cuando nosotros recibimos al Señor, no estamos recibiendo a un amigo, no estamos recibiendo una visita en casa. Si nosotros recibiéramos en nuestra casa a un grandísimo personaje, ¿cómo prepararíamos ese encuentro? Estaríamos pendientes de que todo estuviera impecable. Bueno, pues nosotros deberíamos de tener la misma intención, pero desde el punto del espíritu. Nuestro interior debería desear enormemente ese recibir al Señor y nuestro interior debería de estar limpito, ordenado, en condiciones de poderle recibir. ¿Qué pasa? Que el tema no es fácil, no es sencillo, perdón. ¿Por qué? Pues porque en la actualidad resulta que cuando se recibe al Señor en comunión, en contraste de lo que ocurría antes, ahora se canta. A veces no, pero es frecuente que hayan cantos de comunión. Los cantos de comunión debieran llevarnos a estar, digamos que totalmente centrados en el Señor. Pero ¿qué ocurre? Que como no es música, sino que son cantos, suelen distraer. Es muy difícil mantener
es estar 100% por el Señor cuando se le ha recibido y se van oyendo cantos cuya letra muchas veces no tiene mucho que ver con la comunión. Entonces eso dificulta. ¿Qué pasa? Que antiguamente no se podía cantar cuando se había recibido al Señor. Se podía poner música. La música no distrae. Uno puede mantener perfectamente el diálogo con el Señor. Uno puede quedarse callado escuchando al Señor. Pero si lo que hay son cantos, esto es muy difícil. El Señor en la Eucaristía nos espera para donarse por completo a nosotros. Él está pendiente de que su criatura le abra el corazón. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces se encuentra pues con todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se recibe al Señor y uno llega a su banco, se sienta y a lo mejor se pone a hablar con el de al lado. O no se pone a hablar con el de al lado y se pone a cantar la canción. O simplemente se distrae con cualquier cosa que pasa alrededor. Y tenemos al Rey de Reyes dentro, que está esperando a que nosotros, que no somos otra cosa que criaturas, pongamos nuestra atención en Él. A veces estamos totalmente por Él, pero ¿para qué? Para ir con nuestra lista de la compra. Yo te pido, 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 y cuando se ha acabado de pedir, adiós muy buenas. Y otras veces lo que hacemos es que nos sacamos una oración muy bonita y la recitamos. ¿Qué pasa? El Señor lo que quiere es nuestro corazón. El Señor lo que quiere son nuestras palabras. Si nosotros no hacemos nuestra esta oración, es decir, si la situamos en nuestro caso, porque estas oraciones suelen ser oraciones de almas santas que las han hecho en un momento de su vida de acuerdo a las circunstancias que ellas estaban viviendo. Si estas oraciones no las hacemos nuestras, estamos haciendo una incoherencia. O si no, nos pasa pues como aquella pareja que se conocen, quedan un día y ella está contentísima, le dice a su madre que queda con un chico que es un encanto, una maravilla. Quedan, se ven y el chico saca del bolsillo un papel y le empieza a leer a ella una poesía que es una preciosidad. Y la chica vuelve a casa, y mamá, este chico, qué romántico, qué maravilloso, me ha leído una poesía fenomenal, preciosa. Me ha quedado grabada en el corazón. Quedan al cabo de unos días y el chico vuelve a sacar la misma poesía y le vuelve a decir la misma poesía. Y la chica se queda así como extrañada y dice, bueno, pues será que ha querido rememorar esos momentos del otro día tan bonitos. Quedan al tercer día y el chico vuelve a sacar la misma poesía, se la vuelve a recitar y aquella chica dice, bueno, pero ¿esto qué es? Yo quiero hablar contigo. Pues aquí pasa igual. El Señor quiere nuestra espontaneidad, nuestra naturalidad, nuestro corazón.
¿de acuerdo? Las especies eucarísticas duran aproximadamente 15 minutos desde que nosotros hemos recibido al Señor. ¿Por qué? Pues porque las digerimos y una vez las hemos digerido, adiós. ¿Y qué ocurre? Se termina de repartir la comunión y rápidamente se continúa con la celebración eucarística. Se dan, pues bueno, avisos, la bendición y cada uno se va para su lado. ¿Y el Señor qué? El Señor está ahí todavía y no le hacemos ningún caso. Pero además, hemos de tener presente que por desgracia mucha gente recibe al Señor sin estar en condiciones de poderlo hacer. Hay mucha gente que se acerca a comulgar, pues porque todo el mundo va a comulgar. Y entonces pues va a comulgar. ¿Qué pasa? Esa persona pues a lo mejor no está en condiciones. ¿Y qué ocurre ahí? En todas las misas ocurren un montón de sacrilegios y nosotros hemos de reparar al Señor. Nosotros hemos de ir a comulgar para darle el amor que otros no le dan, el cariño que otros no le dan, el agradecimiento que otros no le dan, la alabanza que otros no le dan. Y sobre todo lo que habíamos dicho, reparar. Podemos reparar ofreciéndole al Señor pues su propia comunión, porque Él en la última cena también comió del pan. Le podemos reparar con las comuniones de nuestra querida Madre. Esas comuniones deberían ser increíbles. Le tenemos que dar amor. ¿Y qué pasa? Que las gracias que se reciben en la comunión van en función de las disposiciones. Por eso esas almas que estábamos comentando antes han llegado a poder vivir nada más de la Eucaristía, porque su disposición era total, era completa. Es increíble. En cambio nosotros, ¿qué pasa? Recibimos al Señor y bueno, pues a lo mejor no hay más. Bien, este es un tema para reflexionar y mirar, pues, a ver lo que hemos de hacer. Pero hay otro tema que yo os quisiera poner aquí encima, que es importante. La Iglesia, a lo largo de todos los siglos, ¿qué ha ido haciendo? Pues ha ido depurando cada vez más la liturgia con ayuda del Espíritu Santo y concretamente cuando estamos hablando de lo que es la Sagrada Eucaristía, ¿qué es lo que fue haciendo la Iglesia? La Iglesia fue evolucionando hasta terminar con una manera de comulgar que era la de comulgar de rodillas y en la boca, utilizándose algo que los que somos mayores pues lo hemos visto y vivido, los que no son tan mayores pues a lo mejor lo han visto alguna vez, pero a lo mejor ni eso, que es la patena. Esa patena que tenía la función y que la tiene de acompañar por debajo a la sagrada forma hasta la boca de la persona que la tenía que recibir. ¿Para qué? Para evitar que cayeran partículas eucarísticas. ¿Por qué? Porque esas partículas eucarísticas son el Señor. Y al caer
eran profanadas. O sea, una partícula eucarística en el suelo, ¿cuántas veces no se pisa? Un montón. ¿Qué pasa? Que actualmente está autorizada la comunión en la mano. La comunión en la mano no se autorizaba, no estaba autorizada para evitar robos sacrílegos, porque la gente se puede coger esa sagrada forma y metérsela en el bolsillo. Yo, personalmente, en 4 ocasiones he pillado a gente que les he tenido que decir alguna cosa. Y en un caso la persona ya estaba a punto de salir por la puerta de la iglesia con la sagrada forma en el bolsillo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? La comunión en la mano facilita esos posibles robos y también que esas partículas se derramen, porque pueden ser pequeñísimas, apenas que se vean. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros miramos esto desde el amor, aunque esto está autorizado en este momento, pues no deberíamos nosotros comulgar en la mano, porque esa comunión en la mano es un riesgo para el Señor. Y si nosotros amamos al Señor, no lo podemos poner en riesgo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? La comunión en la mano la tuvo que autorizar, y no es la palabra correcta, Pablo VI. Pablo VI emitió un indulto para unas comunidades católicas insertadas en una zona protestante, y para evitar mayor escándalo autorizó concretamente esos casos. De ahí se ha derivado que esta comunión en la boca se ha ido extendiendo, pero en desobediencia. Claro, estamos hablando de muchos años atrás. Pablo VI era el papa que había cuando yo era niña. ¿Y qué pasa? Que esto pues se ha ido extendiendo. Ningún papa, hasta el Papa Francisco, ha autorizado esto. Y también, no solamente por esto, sino por otra razón. Cuando nosotros comulgamos en la mano con reverencia, estamos mostrando una fe que no se muestra, por lo general, cuando la gente comulga en la mano. La comunión en la mano no suele mostrar esa fe. Y yo lo digo esto porque a mí fue algo que me tocó mucho de pequeña, ver a unas personas en concreto con cuánta fe recibían al Señor. Eso en mi época loca, porque yo pues me alejé mucho de Dios, de jovencita, no, para mí, bueno, no me importaba, estaba por ahí, ¿no? Pues ese recuerdo siempre quedó en mí, y yo creo que esto pues fue algo que con los años tuvo su importancia. Así que yo os recomendaría a los que comulgáis en la mano de poner esto delante del Señor y meditarlo con Él. Yo os he de decir que estuve muchísimos años comulgando en la mano, muchísimos años, pues
puede ser 15 o más. Pero llegó un momento que es que yo sentí claramente que eso no tocaba, porque es muy importante la fe que nosotros transmitimos. Cuando nos ven comulgar, especialmente los niños, eso toca. Y cuando nos ve gente que no tiene una fe firme, eso toca. Así que, bueno, vosotros mismos es lo que mi corazón me pide aconsejar, pero eso ya es decisión de cada uno. Otra cosa que quisiera comentar es el hecho de que Jesucristo se haya querido quedar en la Eucaristía. Él en la Eucaristía está en un estado de víctima. Y un estado victimal es un estado de sufrimiento. ¿Qué ocurre? Que nosotros vemos una sagrada forma, un trocito de pan blanco, y ahí no nos cabe en la cabeza que esté Jesucristo sufriendo. Pero el sufrimiento de Cristo es atroz en la Eucaristía, no solamente porque se le ningunea, porque hay una indiferencia total hacia él, por las irreverencias, por los sacrilegios, por las profanaciones que se dan a troche y moche. No solamente por eso, sino porque Él se ha quedado ahí para que nosotros tuviéramos acceso a Él. Y el hombre pasa olímpicamente. Son muchísimos los sagrarios que están solos, los agrarios que están abandonados, muchísimos. Y Jesús se ha querido quedar ahí para darse Él a nosotros. Hoy en día yo estoy viendo, por lo menos aquí en mi tierra, estoy viendo a muchos jóvenes que están redescubriendo la adoración eucarística. Y es que el Señor se quiere dar, el Señor nos quiere mimar, el Señor quiere darnos lo que necesitamos para vivir felices, pero no materialmente, sino en el corazón. Y cuando digo en el corazón me refiero a la mente y al espíritu, porque hoy en día el hombre está desquiciado. El hombre está siempre con estrés, con depresiones, con ansiedad. El Señor nos quiere curar de todo eso. Él espera que vayamos a verle, que estemos con Él, que le acompañemos y ahí Él se da a nosotros. Es un amarse mutuamente. Pues en la adoración se da algo que es muy especial y que podemos quizás entenderlo cuando lo miramos desde la humanidad de Cristo. ¿Qué pasa? El Señor en un sagrario es, como decía yo antes, es como una persona que está metida en un armario. Cuando a Él le sacan del armario, respira. Esto de respira es entre comillas. Es decir, cuando Él sale, cuando Él puede estar
digamos que conversando con sus hijos, con esos hijos que han ido a la adoración, a hacerle compañía a él. Pues ¿qué ocurre? Que él ahí se da totalmente. Y la gente comenta, y esto es un denominador común, ¿qué paz hay ahí? ¡Qué bien se está! Una vez recuerdo en la adoración que en el banco de delante mío había sentado un chico que no debía tener más de 13 años. Y le dije, oye, ¿por qué vienes? ¿Qué es lo que encuentras aquí? Dice, hay mucha paz, aquí estoy tranquilo. Un niño de 13 años. Un niño de 13 años, pues que se le veía, o quizás incluso un poco gamberrete. ¿Qué ocurre? Que el Señor está ahí. El Señor sana. En la adoración eucarística se sanan muchos corazones. No a base de ir un día o dos, sino personas que van con frecuencia. Se nota. El Señor nos transforma y nos toca en lo profundo. Fijaos, Él nos dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y eso es lo que en la adoración eucarística se experimenta. ¿Qué pasa? Que es habitual que muchos cristianos estén acostumbrados a no hacer oración. Para a misa los domingos, algún día oran un poco, o oran alguna oración algún día, pero no están acostumbrados a hacer oración. Y en la oración es donde se establece el diálogo con el Señor. En la oración es donde uno empieza a conocer al Señor. Estoy hablando de una oración sencilla, descomplicada, con nuestras palabras, el abrir el corazón al Señor, mostrarle tal cual somos, pero también pensar en Él, porque Él sigue sufriendo. Él no siente dolor en su cuerpo, porque su cuerpo es un cuerpo glorificado, pero Él sufre, porque Santo Tomás de Aquino nos dice que el que tiene lo que no quiere o el que no tiene lo que quiere, sufre, porque eso es un movimiento de nuestra voluntad que se encuentra con circunstancias que no quiere para nada. Un padre lo que desea es que sus hijos sean felices y poderlos hacer felices. Pero los hijos que no se acercan a él no puede, está de manos atadas. Por eso, si nosotros no tenemos ese deseo de conocer a Dios, difícilmente vamos a poder experimentar estas maravillas que Él nos quiere dar. Cuando uno quiere conocerle, el Señor se hace el encontradizo. Y son muchas las personas que acercándose a la adoración eucarística han empezado a abrir su corazón a Dios.
y su vida ha cambiado, y ha cambiado mucho. Han encontrado la paz interior. Han encontrado una vida distinta. Pues él el sufrimiento que tiene es el sufrimiento del padre que ve a sus hijos que están en una situación de inanición. Y digo eso porque el problema que normalmente se da es el problema de lo que yo llamo la anorexia espiritual. ¿Y por qué estoy hablando de anorexia espiritual? Pues veréis, hoy en día mucha gente, la mayoría, vive diciendo, bueno, yo soy buena persona, no he matado a nadie, no le hago daño a nadie, me porto bien con los que me rodean, y ya se cree que está pues maravillosamente, que no necesita nada más. Ese es un gran problema porque no estamos viendo la realidad del espíritu. ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios no juzga hechos, Dios juzga intenciones. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro obrar desde este punto de vista, nos vamos a dar cuenta que bien poquito de lo que hemos hecho ha tenido como única intención la gloria de Dios. Es frecuente que nos movamos a hacer cosas buenas para ser bien vistos, para ser amados por los demás, para ser valorados, etcétera, etcétera. Es decir, en la intención de ese acto, el centro es yo, el centro no es Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos actos maravillosos son actos que Dios no los ve igual. ¿Por qué? Porque si el centro soy yo, son actos que están movidos por el egoísmo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no nos acercamos a Dios con constancia, perseverando en ello, nuestra mente, más que la mente, digamos que nuestro entendimiento, que es esa potencia espiritual que Dios ha puesto en nosotros, está nublado, no sabe ver. Y entonces nos vemos pues muy gorditos y muy llenitos, pero a lo mejor estamos esqueléticos, porque todo lo que nosotros estamos viendo es pura apariencia. Ese es el gran sufrimiento del Señor. El Señor se ha quedado para sanarnos, se ha quedado para quitarnos esa enfermedad espiritual tremenda que nos dejó, pues bueno, el pecado de nuestros padres, es decir, el pecado original. Ese pecado original fue una tara que quedó en el alma de ellos, mejor dicho, en su humanidad, y que se ha ido, digamos que, traspasando de padres a hijos. Entonces, el ser humano tiene la tendencia hacia sí mismo,
a replegarse hacia sí mismo. Y esa tendencia que le lleva al egoísmo y le lleva al orgullo, no le permite ver con los ojos del Espíritu. El Señor se ha quedado en la Eucaristía para ser luz para nosotros. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros vamos a la Eucaristía sin las disposiciones que debemos ir, pues salimos peor que hemos llegado. Si nosotros vamos a la Eucaristía por rutina, he ido a misa y ahora toca comulgar, salimos peor que hemos llegado. Y si vamos a la Eucaristía, pues intentando estar preparados y tal, pues en función de lo que esté abierto a nuestro corazón, nosotros vamos a recibir más o menos. Fijaros el caso de las almas santas que hemos hablado antes. Impresionante. Es impresionante. ¿Qué pasa? Que el Señor se queda también en la Eucaristía para, ¿cómo os diré yo? Para ayudarnos, para mimarnos, para sanarnos, al tiempo que Él pide amor. Porque Él en la Eucaristía es ignorado. En la Eucaristía sufre mucho. ¿Sufre por qué? Pues por lo que estábamos diciendo antes, porque Él se ha quedado para ser nuestra salud espiritual en su más alto grado, y no la aprovechamos para nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si Él está viendo que las personas se condenan una tras otra, que las personas no pueden llevar a cabo ese plan de Dios que Él había trazado para ellas porque están muy lejos, están muy ciegas, eso para Él es un sufrimiento total. ¿Por qué? Porque no solamente repercute en esa persona, repercute en muchas almas más. Y porque hace inútil el estar Él allí como víctima. No nos podemos olvidar de una cosa. El Señor en el Santísimo Sacramento está en un estado victimal, es un estado de sufrimiento. A la sierva de Dios Luisa Picarreta el Señor le dijo que su estado de víctima en el Santísimo Sacramento le supone un sufrimiento todavía mayor que el de su pasión. No olvidemos, lleva en números redondos, lleva 2000 años así. Se ha anonadado en el Santísimo Sacramento a tal extremo que se ha hecho cosa. Se ha hecho cosa por amor a nosotros. Está con una inmovilidad absoluta, metido en un sagrario, que es como si nosotros estuviéramos metidos en un armario, porque no olvidemos que el Señor es también hombre. Es hombre también. Que está ahí en contacto con metales fríos. Y cuando digo metales fríos, ¿a qué me estoy refiriendo? No solamente al hecho físico de que el metal está frío, sino que falta amor. El que es amor no es amado, recibe la frialdad de la falta de amor. Él quiere darse y nosotros no se lo permitimos porque estamos encerrados. Recibe una indiferencia absoluta.
¿Cuánta gente pasa por delante de un sagrario sin siquiera tener en cuenta que Él está ahí? No se le hace ninguna reverencia, como si fuera un armario. Y no es un tema de protocolo. Lo digo así porque cuando estamos en una adoración eucarística, pues uno a veces se fija, ¿no?, en la gente, lo que hace. Son muy pocos los jóvenes que hagan la genuflexión que corresponde al Señor cuando está expuesto en el Santísimo. Y no es porque no quieran, es porque nadie les ha enseñado. Pero como os decía, o sea, no es un tema de protocolo, es que Él es Dios y nosotros somos criaturas. Entonces, todas esas cosas las hemos de tener presentes y hemos de procurar, pues, poner amor no solamente por nosotros, sino por los que deberían ponerle y no se lo ponen. ¿Para qué el Señor instituyó la Eucaristía? Además, el Señor instituyó la Eucaristía para continuar su vida en nosotros. Fijaros lo que hemos dicho antes, o sea, en la Eucaristía recibimos su gracia, pero esa gracia puede ser poca, puede ser nada o puede ser a mares. ¿De qué depende de nosotros? ¿Qué pasa? Nosotros somos reino de Dios en la medida que le dejamos reinar al Rey de Reyes en nuestro interior. Pues ahí es donde está la finalidad de nuestra creación. Dejarle ser a Él Rey de Reyes para hacer de nosotros otros Cristos. Porque lo del otro Cristo no es simplemente una manera de hablar. Es la reproducción en nosotros del modelo que Él tenía con el Padre. El Señor les dice a sus apóstoles, le dice a Felipe, ¿cómo me dices que te muestre al Padre? O sea, es Él. O sea, el Padre es Él mismo. Lo único que no tiene del Padre es la paternidad, pero el Hijo es igualito al Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre el que está en Él. ¿Os pensáis que yo he venido a hacer mis obras? No, mi Padre que está en mí es Él que hace las obras. Pues ese es el modelo. Pero hemos de estar enteramente abiertos a Él. O sea, es que lo que tenemos por delante es alucinante. Pero cuánto miedo nos da dejarlo nuestro entre comillas, es decir, dejarle al Señor obrar en nuestro interior. ¿De acuerdo? Es tan importante confiar en ese amor que es interminable, nadie se lo puede acabar. Dios es amor, Cristo es amor. Y Él está pendiente de que nosotros levantemos nuestra mirada a Él. El Señor le dice a Luisa Picarreta que quiere hacer de nosotros hostias vivas. Y dices, a ver qué quiere decir con esto. Es que Él le dice que en la Eucaristía Él tiene pies pero no puede caminar, tiene manos pero no puede obrar, tiene boca pero no puede hablar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le dice es que, claro, la Eucaristía, ¿por qué en la Eucaristía
se produce esa transustanciación, porque el pan no le pone absolutamente ninguna resistencia. Y él lo que quiere hacer de nosotros son hostias vivas. Es decir, que no le pongamos ninguna resistencia para hacer de nosotros una criatura nueva, una criatura que viva con el modelo que él tenía con el Padre, para que viva siendo uno. Llegados aquí os he puesto este texto de Isaías, que a mí me encanta porque muestra esas maneras de hacer tan diferentes de Dios. Y dice lo siguiente: porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros.